Bienvenidos nuevamente a una entrega más de historias de terror. Recuerden que no tenemos un día y hora específica para publicar las historias. Podemos publicarlas a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Así que los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que les avise cada vez que subamos una nueva historia al canal. Igual los seguimos invitando para que nos manden sus historias o anécdotas que quieran compartir con todos nosotros. Recuerden que el correo lo dejamos en la descripción del video y también les vamos a dejar el Facebook para que estemos más en contacto con ustedes. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente historia, que es una de las más aterradoras que nos han llegado aquí al canal. Nos piden que sea de manera anónima. De hecho, las últimas las hemos hecho ya de manera no anónima, pero los que nos han escrito ya saben de quién es la historia, y en esta ocasión sí nos piden que mantengamos 100% el anonimato, ya que es un poquito fuerte la historia del día de hoy. Bueno, pues vamos a pasar con esta y los invitamos a que se suscriban y compartan todos los videos que tenemos para ustedes. Así que vamos con la historia. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Quiero compartirles mi historia con todos ustedes. He escuchado ya las pocas historias que tienen y se me hizo muy interesante compartir mi anécdota personal con todos ustedes. Quiero decirles que actualmente estoy dado de baja del ejército. Duré 20 años al servicio de las fuerzas federales. En este tiempo que estuve dentro del ejército, conocí bastantes lugares de nuestro país. Debo decir que nuestro país es inmensamente hermoso de punta a punta del territorio mexicano. Un día te encuentras en el caluroso desierto de Sonora, al otro vas hacia las playas michoacanas, a la semana siguiente te encuentras en el sur del país, al siguiente te diriges hacia el norte, y así es como conocí y me di cuenta de lo hermoso que es nuestro país. Debemos estar orgullosos de poder contar con tantos estados tan hermosos que tenemos. Somos un país que tiene de todos los climas. Es, digamos, la parte buena de andar en este peligroso oficio. Tal vez todos estarán pensando que mi historia de terror tiene que ver con algún enfrentamiento con algún cártel mexicano, pero no. Estando en este trabajo nos tocó enfrentarnos en varias ocasiones con estos grupos criminales. En algunos momentos sufrimos algún tipo de emboscada mientras realizábamos recorridos o patrullajes en algunas zonas. En otras tantas llegamos incluso a encontrar fosas clandestinas. Pero todo esto es nada en comparación con lo que me tocó vivir una noche, y el cual es el motivo de mi baja del ejército. Tuve que recibir terapia psicológica e incluso espiritual para poder compartirles mi experiencia. Todo comienza un día que recibimos la orden de ir en busca de un plantío de amapola. Este lugar se encontraba en una zona rural entre los bosques del estado de Tabasco. Ya anteriormente habíamos hecho ese tipo de trabajos, así que ya no nos parecía tan difícil y cansado. Al recibir las indicaciones y la ubicación exacta del lugar donde teníamos que ir a destruir el sembradío de esta planta, nos dijeron que teníamos que internarnos en el bosque y que entre el camino de terracería debíamos pasar la noche en un pequeño poblado que se encontraba a mitad del camino hacia nuestro destino. Al llegar al pequeño poblado donde pasaríamos la noche, nos recibieron algunos lugareños. Inmediatamente nos pusimos en alerta, ya que por lo general estos lugares eran controlados por los grupos criminales, pero este no era el caso.
ya que nos recibieron muy bien y nos ofrecieron hospedaje y alimentos. Inmediatamente nos hicieron bastantes preguntas de hacia dónde nos dirigíamos y qué era lo que íbamos a realizar. Por razones lógicas no les dijimos nada. La noche nos la pasamos platicando con don Genaro, un señor ya grande que nos esperó cuando llegamos y con el cual hicimos una gran amistad. Él y otro señor nos hicieron bastante plática. Nos contaron cómo las demás rancherías de los alrededores habían sido sometidas por los grupos criminales y en unos habían terminado por desplazar a sus habitantes para quedarse con las tierras. Al preguntarle por qué en ese lugar no habían hecho presencia los criminales, don Genaro y don Miguel solo se miraron entre ellos sonriéndose. Don Genaro solo nos dijo que no les convenía llegar a ese lugar. Conforme pasaba el tiempo, agarramos más confianza con ellos y en un punto de la plática terminamos por contarles a dónde íbamos y qué tarea teníamos encomendada. Al decirle a don Genaro y a don Miguel hacia dónde dirigíamos, sus gestos cambiaron inmediatamente a uno de preocupación. Don Miguel nos dice que tuviéramos mucho cuidado al ir hacia ese lugar. Yo imaginaba que era porque algún grupo delincuencial se encontraba cerca de ahí, pero lo que nos dijo don Genaro fue algo que nos sacó completamente de onda. Él nos dice que por favor tengamos muchísimo cuidado al ir a ese lugar y que si vamos a hacer el trabajo lo hagamos lo más pronto posible y nos regresemos lo más rápido que podamos. Mi compañero le pregunta que si era peligroso por ser zona de control de algunos grupos de la mafia. Don Miguel nos dice que en esos lugares había algo que deambulaba por las zonas y que ese era el motivo de por qué los grupos criminales no habían podido entrar a este lugar. La verdad no sabía a lo que se referían los señores. Al amanecer nos dispusimos a salir hacia el lugar de la tarea. Cuando nos preparábamos para salir, don Genaro se nos acerca y me da un escapulario bastante antiguo. Me dice que esa sería mi mejor arma por si lo llegara a ocupar. Solo le agradecí y le dije que ya teníamos experiencia en este tipo de trabajos. Él solo sonrió y me dice que no nos quedemos mucho tiempo en ese lugar, que salgamos lo más pronto posible que podamos y por nada del mundo nos quedemos en ese lugar si llegara a caer la noche, ya que podía ser muy peligroso para todos. Le agradecí nuevamente y nos dispusimos a salir hacia ese lugar. Al dirigirnos hacia el punto señalado, pude notar que se encontraba en lo más profundo del bosque. Ahora entendía por qué era tan importante para los grupos criminales para hacer este tipo de plantaciones. Después de casi 4 horas de camino, por fin llegamos al lugar indicado. Inmediatamente nos pusimos a hacer nuestro trabajo. Para cuando terminamos nos dimos cuenta que ya eran las 6 de la tarde y no tardaría mucho en caer la noche. En eso recordé las advertencias que me había hecho don Genaro y don Miguel de no quedarnos en ese lugar cuando cayera la noche. Me imaginaba que lo decían porque podríamos sufrir algún tipo de emboscada o algo similar. Al estar a punto de partir de regreso, nos dimos cuenta de algo desalentador, pues los niveles de combustible eran menos de lo que nos imaginamos. No nos dimos cuenta del nivel de la gasolina que tenían las camionetas. No podíamos creer la mala suerte que teníamos. Al comentarle al comandante, nos dice que se va a comunicar con la base para que trajeran combustible para poder salir de ese lugar. A los 10 minutos nos dice que debido a las fuertes lluvias no podían acceder hasta donde nos encontrábamos para llevar el combustible, que sería hasta el día siguiente por la mañana que
llegaría el combustible y que teníamos que pasar la noche en ese lugar. Al escuchar esto sentí una sensación muy extraña en el estómago. Nos resignamos a pasar la noche en ese lugar. Nos pusimos a instalar el campamento para pasar la noche. Para nuestra suerte comenzaba a llover. Era lo único que nos faltaba. Éramos 30 elementos aproximadamente. Al montar las guardias fui uno de los primeros en hacer la primera guardia. Nos organizamos para montar en distintos puntos la guardia y vigilar el área. Mi compañero encuentra una enorme peña en la cual podíamos subirnos y tener una visión completa del lugar. Era perfecto para hacer la guardia. Al subirnos hacia la peña, pudimos ver lo inmenso y tenebroso que era el lugar. Otros compañeros se distribuyeron en distintos puntos del campamento. Para esto eran casi las 12 de la medianoche. Todo parecía estar en calma y en completa tranquilidad, pero mi nerviosismo no paraba por alguna extraña razón, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Y en efecto, a los pocos minutos comenzamos a escuchar unos gritos muy aterradores y unos alaridos como si de una enorme bestia se tratara. Pensamos que se trataría de algún lobo o coyote que se encontraba cerca, pero al hacerse más fuertes y aterradores los aullidos y gritos, nos comenzamos a inquietar aún más. En un momento, mi compañero, que traía consigo un fusil de francotirador, y al ver por la mira me dice: ¿qué carajo es eso? Al mirar hacia el lugar que me indicaba con los binoculares, pude observar como a 1 kilómetro aproximadamente de donde nos encontrábamos había un pequeño claro en medio de ese enorme y espeso bosque. En este pequeño claro se encontraba una extraña construcción. Al parecer se trataba de una pequeña casa o cabaña. Lo raro no era que esa construcción se encontrara en medio de ese lugar. Lo raro era que se encontraba construida de material. Para poder llevar todos los materiales a ese lugar para construir esa pequeña casa era imposible, al menos que fuera por helicóptero o algo así. Al escuchar nuevamente los gritos aterradores, pudimos constatar que provenían de ese lugar. Imaginamos que se trataba de algún rancho, dueño tal vez de ese plantío que acabábamos de destruir. Nos pusimos en alerta al saber que a unos metros de donde nosotros nos encontrábamos se encontraban también estas personas dueñas de ese lugar. Al comentarle al comandante lo que habíamos encontrado y lo que se escuchaba provenir de ese lugar, nos dice que vayamos a investigar. Fuimos un grupo de 5 elementos, incluido el comandante y yo. Mi compañero de guardia se había quedado sobre la enorme roca para vigilar lo que pasaba con esa extraña casa. Al ir acercándonos a ese lugar, escuchamos por los in-ears, que son unos pequeños audífonos con los que nos podemos comunicar con los demás compañeros. Escuchamos al compañero de la roca decir: desde aquí ya los puedo ver, sigan avanzando. Al ir acercándonos, volvimos a escuchar los gritos de terror que provenían de ese lugar. La verdad, eran desgarradores y muy fuertes. A todos se nos puso la piel erizada al escuchar estos aterradores gritos provenir de ese lugar. Al estar a escasos 100 metros, escuchamos al guardia decir que había gente afuera de esa extraña construcción. Al parecer se trataban de los guardias que custodiaban el lugar. Al acercarnos aún más, pudimos ver con más claridad que en efecto se trataba de una pequeña cabaña hecha de material. Pudimos ver que se encontraban 5 personas cuidando la entrada del lugar. Esperamos indicaciones del guardia para podernos acercarnos más a ese lugar. Después de 10 minutos nos dice el vigilante que ahora podemos acercarnos.
ya que en un momento todas las personas que había afuera entraron rápidamente a este lugar, dejándonos acercar hasta la parte trasera de la cabaña. Al mirar por una de las rendijas solo se podía observar una tenue luz que alumbraban varias velas que se encontraban en distintos puntos de esta construcción, ya que pensábamos que la cabaña no contaba con luz eléctrica por la ubicación que tenía. Al buscar un lugar mejor para observar, encontré una ventana que se encontraba clausurada con tablas de madera. Por allí pude ver lo más aterrador de mi vida y lo que fue la causa de mi baja en el ejército. Pues dentro de este lugar se encontraban cerca de 50 personas. Al parecer se encontraban realizando un supuesto ritual satánico, ya que en medio de todas estas personas se encontraban otras 5 vestidas con túnicas de esas que usan los miembros del Ku Klux Klan. Eran túnicas completamente negras. Estas se encontraban alrededor de un enorme pentágono dibujado sobre el suelo. Alrededor de este dibujo se hallaban lo que al parecer eran cuerpos completamente desangrados. En medio de este símbolo se encontraba una chica atada de manos. Uno de los encapuchados se acerca a esta chica y le corta el cuello para obtener la sangre que brotaba de este. Al ver esta escena nos dio mucha rabia, que nos dieron ganas de ir al lugar y disparar a diestra y siniestra con todos los que se encontraban allí adentro. Al decirle al comandante, me dice que es una estupidez entrar de esa manera a acabar con las personas, ya que nosotros solamente éramos 5 y ellos eran más de 50 y posiblemente estarían armados y acabarían con nosotros en un instante. Solo pudimos quedarnos callados sin poder hacer nada y observando todo lo que pasaba. Al tener la sangre este monje de un pequeño recipiente en forma de cráneo, se dirige hacia la parte delantera de la cabaña, que no habíamos notado que tenía una enorme figura de al parecer 7 metros de alto, de lo que parecía ser un demonio con enormes cuernos, y se encontraba sentado sobre sus piernas, sosteniendo en una de sus manos un extraño báculo. Era estremecedor ver esta enorme estatua satánica, pero esto no era lo más aterrador que veríamos esa noche. Al acercarse esta persona con la sangre que había obtenido de los cuerpos que había en medio de este círculo, se acerca a esta enorme estatua como en forma de ofrenda, le muestra el recipiente con la sangre. Nuestra sorpresa fue ver que detrás de esa enorme estatua salió un ser aterrador que al parecer tenía el cuerpo de una enorme cabra que caminaba en 2 patas. Esta persona le da de beber la sangre que tenía en el recipiente. Al hacer esto, la aterradora criatura suelta un enorme grito que nos hace quedarnos completamente helados y sin poder movernos. Eran los gritos de esta criatura los que habíamos escuchado anteriormente. No podíamos procesar lo que veíamos allá adentro. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí parados viendo esa aterradora escena. Al parecer, el ritual continuó, dándoles de beber la sangre a todos los asistentes. En un momento pude notar cómo esta criatura se quedó enfrente a la enorme estatua. Pude ver cómo desde donde yo estaba giró su cabeza hacia donde me encontraba. Al parecer ya se había dado cuenta de que nosotros nos encontrábamos allí. Solo me sonrió y soltó ese horrible chillido que hasta la fecha sigo recordando. Y como a manera de burla nos sonrió. Solo sentí cómo el comandante me jaló por la espalda, saliendo de ese trance que me encontraba.
Vamos, ya se dieron cuenta de que estamos aquí. Yo aún no podía salir de ese trauma, ya que me llevaron casi arrastrando. Al poder correr hacia donde habíamos venido, vimos cómo todos los que se encontraban dentro salieron corriendo, se subieron en sus camionetas y se dirigieron hacia el lado opuesto de donde se encontraba nuestro campamento. Nos quedamos resguardados en una pequeña barranca que había ahí cerca. Al escuchar al vigilante decir que todos los asistentes habían salido huyendo hacia el lado opuesto, nos sentimos un poco en calma, pero no nos duraría mucho esa calma, ya que cuando nos encontrábamos de regreso, escuchamos al guardia decir que algo o alguien nos estaba siguiendo. Al avanzar, pudimos escuchar unos enormes pasos que nos seguían. Continuamos avanzando, apresurando el paso, pero los pasos que nos seguían también aceleraron el paso. Escuchamos decir al guardia: ¿qué es eso? Nos dio aún más temor, así que no pudimos evitar y comenzamos a correr. Solo escuchábamos esos enormes pasos detrás de nosotros, pero no podíamos ver absolutamente nada. Yo en mi mente me imaginaba que se trataba de esa enorme bestia que venía atrás de nosotros. Al encontrarnos a unos 150 metros más o menos, escuchamos los disparos del guardia que se encontraba en lo alto de la enorme roca. Al parecer le disparaba a esto que nos seguía. Al parecer le disparaba a esto que venía detrás de nosotros. Cada vez que escuchábamos un disparo, escuchábamos bramar a esta bestia. Imaginamos que los disparos acertaban a la bestia. Al llegar al campamento, los demás compañeros ya se encontraban en alerta y listos para atacar. Al llegar, vimos cómo varios compañeros comenzaron a disparar hacia atrás de nosotros. Solo pudimos aventarnos hacia el piso para evitar los disparos de los demás compañeros. Escuchamos a los compañeros gritar y decir que se encontraba a unos 20 metros de nosotros. Al girar las linternas hacia donde se encontraba este ser, pudimos ver por fin que en efecto se trataba de esta enorme bestia. Todos se encontraban muy alterados y solo disparaban, acertando la mayoría de los disparos, pero no parecía que le causaran algún daño. Comenzamos a entrar en desesperación hasta que recordé el viejo escapulario que don Genaro me había regalado. Lo saqué y me lo puse sobre el cuello. Al disparar, escuchamos gritar y lanzar nuevamente un enorme aullido que nos ensordecía a todos. Esta bestia se acercaba cada vez más hacia nosotros. En eso vimos que alguien se acercaba por detrás de nosotros. Vimos unas luces, al parecer de linternas. Solo escuchamos un fuerte disparo que acertó al cuerpo de esta criatura. Huyendo despavorida de vuelta hacia aquel lugar, al voltear a ver de dónde provenía el disparo, pudimos ver que se trataba de don Genaro, que ya se encontraba con los demás compañeros, al igual que don Miguel. El disparo de don Genaro había hecho efecto en esta criatura. Al preguntarle qué arma había usado para atacar a este ser, él solo me dice que era un disparo trabajado especialmente para hacer daño a este ser. Pero, ¿qué hace en este lugar?, le preguntamos. Él nos dice que las advertencias que nos había hecho eran especialmente por este ser, y que al ver que no habíamos regresado, al ser de noche, se preocupó por nosotros, así que junto a don Miguel decidieron ir en busca de nosotros, ya que era muy peligroso estar en ese lugar a esas horas. Ahora entendimos todo lo que nos decían. Un compañero pregunta: ¿qué es eso que acabamos de ver?
Don Miguel nos dice que esa maldita bestia era un demonio, que los grupos criminales le rendían culto y que cada cierto tiempo le ofrecían ciertos sacrificios para que siempre les fuera bien en sus negocios y que para el ejército no los capturara o incluso llegara a asesinar. Dice que no solamente los criminales asistían a ese tipo de rituales, sino que también grandes políticos y empresarios corruptos. Don Genaro decía que por ser una zona de difícil acceso era perfecta para realizar los plantíos de amapola y marihuana, también para hacer ese tipo de cosas malignas. Por esa razón el lugar era muy peleado por los cárteles de la droga. Era un punto muy estratégico para sus como decía don Genaro. Toda la noche nos la pasamos platicando con los dos señores. No creo que después de ver lo que habíamos pasado, algún elemento pudiera dormir. Nos contaron cómo en varias ocasiones llegaron a escuchar los alaridos de este ser, seguido de enormes gritos de terror y desesperación de personas que al parecer eran sacadas para ofrendarlas a este ser. El comandante afirma que lo que los señores decían era completamente real. Al parecer él sabía de la existencia de estas prácticas, ya que él había visto anteriormente en otros lugares escenas semejantes a estas. A la mañana llegaron los demás elementos con el combustible. Tan pronto como pudimos, salimos de ese horrible lugar. Al pasar las semanas, las imágenes de ese día se repetían más a menudo a manera de pesadillas que me impedían dormir, y cuando por fin lo lograba, las imágenes se venían a mi mente, haciéndome entrar en un ataque de pánico y nervios, al punto que cuando nos encontrábamos realizando un recorrido de rutina, cualquier extraño ruido me provocaba ansiedad y ponerme en alerta inmediatamente. Imaginaba que algo malo estaba por suceder. Mis compañeros me decían que me tranquilizara, que solo era un recorrido de rutina. Mi desempeño en el ejército cada vez era más deficiente, al punto de tomar la decisión de darme de baja del servicio. Esto fue una dura decisión para mí, ya que después de 20 años de estar activo y pasar por fuertes enfrentamientos con grupos del crimen organizado, el toparme con fosas clandestinas y ver todo lo que había ahí adentro, aguantaba tan duras jornadas al frío, calor y fuertes lluvias para terminar dándome por vencido ante esta situación. Con los meses decidí tomar terapia, ya que por las noches me daban ataques de pánico y el terror se hacía presente cada vez más fuerte, al punto de que mi esposa me llevó a recibir ayuda para superar este trauma. Gracias a esta ayuda he podido salir adelante sin tener más miedo o ataques. He podido controlar y compartir con ustedes esto que me pasó. Ahora sé que allá afuera hay criaturas que, a pesar de las fuertes armas del ejército, son inmunes a estas criaturas.